Bien, este es una asignatura para cuarto año. Si han seguido sus estudios regularmente para los ingresantes del 2017. Y en el 2021 ya estaremos en el cuarto año. Y también este es el último año que se puede dictar este curso anual, porque ya el próximo año ya entramos al cuarto año de los semestrales. Entonces ya no creo que se vuelva a dictar esta asignatura anual. Bien. Una asignatura de la Escuela Profesional de Ingeniería en Agricultura que pertenece al Departamento de Acuicultura. Es obligatorio, tiene 4 horas semanales, 2 de teoría, 2 de práctica por 34 semanas. Comienza el 2 de agosto y va a terminar el 26 de marzo del próximo año. Es una asignatura expositiva, teórica y práctica, ¿no? Con el propósito del que el alumno estará capacitado para seleccionar los insumos alimenticios, formular y elaborar dietas, calcular la cantidad de alimentos a suministrar y analizar los costos de producción alimenticia. Adicionalmente, diseñar experimentos en nutrición de organismos acuáticos. Contiene la nomenclatura internacional de los alimentos, los diferentes tipos de alimentos. Tiene que ver también con la anatomía, fisiología y la digestión de los organismos acuáticos, el metabolismo y requerimientos nutrientes, energía, los tipos de alimentos y la formulación, su manufactura, sean estos alimentos húmedos, semihúmedos o secos, la maquinaria que se utiliza y también la manufactura del alimento extrusado y laminado, el almacenaje, manufactura de alimento microencapsulado, prácticas alimenticias para organismos acuáticos, el costo de alimentación, los diseños experimentales y los métodos de evaluación, así como algunas enfermedades carenciales que se denominan enfermedades nutricionales. Terminado la asignatura, el estudiante estará capacitado para seleccionar los insumos alimenticios, formular y elaborar dietas alimenticias, calculando la cantidad de alimentos a suministrar y principalmente analizar los costos de producción y la rentabilidad y la productividad del alimento. Tiene 4 unidades. La primera unidad es el conocimiento de los insumos alimenticios. La segunda, el conocimiento del comportamiento alimenticio y el metabolismo. Tercero, la formulación y manufactura de las dietas. Y por último, la cuarta, que son las prácticas alimenticias y la evaluación económica y biológica. Para las primeras 12 semanas tenemos nomenclatura internacional de los alimentos y mercado del alimento balanceado, el forraje o pienso grosero y húmedo y los ensilados, los alimentos energéticos, los suplementos proteicos, los suplementos minerales y en la semana 8 viene el examen parcial. Seguimos con los suplementos vitamínicos, aditivos y la ingesta y comportamiento alimenticio. Dentro de la semana 3 se va a ver una parte que es algo que está incluido dentro de las actividades de la universidad, que es la responsabilidad social. Y dentro de la quinta, el desarrollo sostenible. Acá su parte inferior está la bibliografía para esta unidad y también algunos temas de ProQuest. Están los links. Y además está
calendarizado todas las prácticas que se van a hacer en esta asignatura. Procedimiento y control de muestras para el control de la calidad de insumos alimenticios, o lo que se denomina muestreo. La segunda semana, granulometría, determinación de humedad, determinación de cenizas, extracto etéreo, fibra bruta, proteína bruta, y luego que han obtenido los resultados de estos análisis, se van a hacer cálculos para expresar esos resultados del análisis proximal en base seca. Posteriormente, determinación de cloruros, y entramos ya a la unidad 2, que tiene que ver con el comportamiento alimenticio y metabolismo de la digestión. Aquí tenemos en la 13ª, anatomía y fisiología de la digestión, tanto de peces y crustáceos, el metabolismo de las proteínas y los requerimientos proteicos, el metabolismo de los lípidos y su requerimiento en ácidos grasos, metabolismo de los carbohidratos, los requerimientos de minerales y vitaminas, la energía y los requerimientos energéticos del animal, y la alimentación larvaria. En la parte práctica, bueno, o la elaboración de algunos productos que van a ser utilizados para elaborar dietas, como es la elaboración del ensilado, la determinación del nitrógeno soluble e insoluble, la determinación de la energía, determinación del índice de acidez, el uso de tablas alimenticias, y aquí viene ya lo que es la formulación por el método manual o usando la calculadora, para proseguir luego con el uso del software Lindo 6,1 para Windows. Primero el uso del software y luego su aplicación para formular dieta para peces y para crustáceos. Bueno, aquí viene la unidad 3, todos los tipos de alimentos, la formulación por Pearson, formulación método computado, la manufactura de los alimentos húmedos, semihúmedos y secos, la elaboración de microencapsulado, y todo con su bibliografía y sus links de propuesta. También van a elaborar alimento peletizado, escamado, microcápsulas, semihúmedo como flan en la práctica. Y en la teoría, las buenas prácticas de almacenaje. Luego, las prácticas alimenticias para los organismos acuáticos. Posteriormente, determinar el costo de alimentación, efectuar algunos diseños experimentales en nutrición, que algunos que estén interesados en hacer la tesis lo van a utilizar posteriormente. Y de ahí ya vienen los exámenes parciales, sustitutorios y aplazados. Su bibliografía, su link de propuesta, y también las prácticas que se van a efectuar para determinar las características físicas como compactibilidad y flotabilidad en alimento balanceado, cómo se efectúa el racionamiento alimenticio para peces, para crustáceos, y la evaluación biológica del alimento a través de algunos factores como el factor de conversión de alimento, el SGR, supervivencia, crecimiento instantáneo, etc. Bien, ¿qué vamos a usar? Las clases magistrales, análisis de lectura y dinámica grupal y prácticas individuales en el caso de las prácticas de laboratorio. Las técnicas, bueno, si es que ya se puede salir al campo, podríamos tener prácticas de campo, pero también van a haber las de laboratorio y el desarrollo de casos. Se van a emplear todos los métodos audiovisuales.
con entrega de aparatos y prácticas de laboratorio. La evaluación será a través de exámenes escritos y prácticas calificadas, informes de laboratorio, trabajos monográficos y exposiciones. Se evaluarán 4 exámenes de teoría y 4 exámenes de práctica. De acuerdo, pues, al calendario académico que ya ha hecho visible la universidad. Así, se tendrán como notas bimestrales de prácticas, la nota de examen práctico más el informe de práctica dividido en 2, o en el caso de la tercera y cuarta, que es el trabajo monográfico con exposición. Ahí tienen una nota promedio bimestral que también se va a promediar con la nota del examen de teoría. Por lo tanto, la nota del examen teórico más la nota del práctico promedio entre 2 va a ser su nota bimestral. Luego esas 4 notas bimestrales se suman y se dividen entre 4 para su nota final. Por un lado, se requiere que ustedes tengan una asistencia no menor de 70%. Entonces, si tienen menos de 70% asistencia, es que han tenido mucha inasistencia. Entonces, si tienen de 30 a más por ciento de inasistencias, no van a poder dar examen. La nota aprobatoria es de 11 y el medio punto es a favor del alumno, tanto en el promedio bimestral como el anual. Aparte de las bibliografías que están por capítulos, hay algunos textos básicos, ¿no? Como el de la FAO, el Guillaume, Gil, San Fernando, y alguna bibliografía que la pueden encontrar en internet. Y eso es más, esto ya es administrativo del departamento. Bien, hasta aquí, no sé si tendrán alguna pregunta. A ver, ¿están ahí o dónde están? Por mi parte no tengo consulta, ingeniero. Todo claro. Ya, muy bien. Si fuera, ingeniero, disculpe, si fuera el caso de salir al campo o a hacer una práctica, ¿en dónde sería el lugar? ¿En Santa Eulalia, la universidad o...? No, generalmente cuando salimos a campo es casi al final, cuando estamos haciendo ya manufactura de alimentos, que generalmente vamos a la planta de alimentos de la agraria, en la Facultad de Zootecnia. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Profesor, el programa que dijo Lindo es parecido al Mixi. Ya. El Lindo es mucho más versátil que el Mixi. Bueno, depende del operador, ¿eh? Hay algunos que trabajan mejor el Mixi y no trabajan otros software. ¿Y es de pago o es gratis? ¿Oh? Que el otro lo queda gratis. ¿Es gratis? Sí, ustedes ingresen en internet y pongan Lindo 6,1 para Windows 10.
y lo bajan. Está bien, gracias, profesor. ¿Mm? Aparte de esos hay más software, ¿no? Está el Zotac 3.0 y NuPro, Nutrition. Hay varios software. Cada quien adapta generalmente un software y ese lo utiliza siempre. Todos los software para formular alimentos están basados en la programación lineal. Entonces, los resultados son muy similares, ¿no? Solamente que en algunos software hay que dar muchos pasos para llegar al resultado. Hay otros que los pasos se han acortado. Sí, la respuesta es mucho más rápida. Bien, ¿ninguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a seguir con la clase. Bien, como se van ahora, tenemos lo que es la nomenclatura internacional de los alimentos y el mercado del alimento balanceado mundial. Bien, durante el proceso de producción de organismos acuáticos se tienen que ver muchos factores para que esta materia prima tenga un valor final. Debe tener un buen pool genético. Se debe tener una tecnología básica de cultivo. Y durante el tiempo de cultivo se debe tener mucho cuidado con los factores físico-químicos del agua, es decir, del medio acuático, para que esto redunde también en peces sanos, o sea, que se mantenga una buena salud. Durante el proceso, los organismos van a ir creciendo. Mientras más pequeños son los animales, más alimento hay que suministrarlo, con un mejor tenor proteico, o sea, alta proteína, alta energía y de un tamaño más pequeño. Conforme va creciendo, estos requerimientos proteicos, energéticos, van decreciendo y el tamaño del alimento va aumentando. El animal llega a cierta edad, el cual ya pasa a ser un pez adulto y comienza a originarse ya los celos y la reproducción. Esta reproducción va a producir más progenie y ese pool genético, si es de un buen pool genético, los descendientes van a tener muy buenas características para un crecimiento rápido y con una materia prima final de buena calidad. Al final se va a cosechar los peces. Estos peces, bueno, durante el cultivo el animal tiene que comer, si no, no va a crecer. Entonces se le debe dar alimentos que deben ser formulados y deben ser distribuidos según el tamaño, mejor dicho, el estado biológico del organismo. Para que al final tengan un producto de buena calidad. Una vez que ya se hace la cosecha, esta cosecha debe hacerse en muy buenas condiciones para que el animal no sufra
y no haya una producción muy alta de algunos productos tóxicos. Luego, post cosecha, esto ya va a ir a transformación. Una transformación que depende de la solicitud del mercado. Si es que lo requiere entero, lo requiere viscerado, lo requiere sin espinas, sin cabeza, lo quiere en filete, etc. Eso ya esa característica de presentación del producto final para la venta ya lo determina el mercado, ¿no? Y luego, bueno, se hace un análisis del proceso productivo y también del mercado. Y toda esa data nos va a servir para hacer una retroalimentación y poder trabajar en mejorar en cada uno de estos factores para tener otra vez un producto de buena calidad. Entonces, todo esto es el proceso. Pero dentro de los costos, la alimentación es la que mayor costo va a tener dentro del producto. Entre el 40 al 60 o máximo 70% del costo del producto está en la alimentación. Entonces es un factor muy importante a tenerlo en cuenta para poder tener productos de buena calidad. Además, en relación a la alimentación, ustedes pueden diseñar al producto final. Pueden darles, por ejemplo, la trucha que es alimentado con alimento balanceado. Cuando termina su proceso a 250 gramos, ustedes lo cosechan, lo abren y la musculatura es de color blanco. Pero si antes de la cosecha ustedes le agregan un alimento que tiene pigmento, principalmente lo que son pigmentos carotenoides, astaxantina, cantasantina, cuando hacen la cosecha, abren al animal y la musculatura ya está en un naranja rojizo, de acuerdo a la cantidad de carotenoides que hayan absorbido. Entonces, eso es un diseño de producto final, ¿no? Le pueden agregar más ácidos grasos, actualmente están con la tendencia de los W3, W6, también pueden diseñarlo. Entonces, el producto final es un producto de diseño a través del alimento. Y sobre eso, ustedes pueden innovar muchas cosas. Bien. El futuro para la agricultura, según FAO, nos dice de que los sistemas acuícolas deben ser sustentables, ¿no? Y que debe apoyarse, pues, en el poco uso del recurso hídrico, usando nuevas tecnologías, como es en este caso la recirculación. Otra tecnología, los biofloc, ¿no? Que se debe trabajar con raciones más eficientes, es decir, raciones nutricionalmente completas, pero baratas. Y para esto, para bajar el costo de la alimentación, ya que la mayoría incluye aceite y harina de pescado, se debe tener fuentes alternativas de proteínas, sean estas más de origen vegetal o también de residuos de organismos de origen animal, ¿no? Por ejemplo, todos los desperdicios del fileteo de pescado, eso se puede utilizar para hacer ensilado. El ensilado es un producto proteico que se puede agregar en una dieta, ¿no? Así no contaminas el ambiente y reciclas esos subproductos. Actualmente se está trabajando, bueno, hay un egresado que ya va a hacer uso de los residuos de la concha de abanico, ya que generalmente en las compañías sacan el tallo, una parte redonda, que es más comestible, y el resto lo eliminan.
Entonces, con esos desperdicios que se botaban al desagüe, ahora se va a hacer una harina y esta harina va a servir para reformular una dieta. Entonces, estamos ahí. Actualmente nosotros tenemos como universidad una responsabilidad dentro de un programa de la Agenda 2030, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo sostenible. Y dentro de ese desarrollo sostenible tenemos como una de las acciones el reciclar, ¿no? No eliminar materia orgánica directamente, sino tratar de reciclarla para evitar contaminación del medio. Esto lo vamos a ver más adelante en una charla. Bueno, debe haber también una integración de la producción, es decir, no solamente producir peces, sino el agua que sale de los peces sale un poco con nutrientes, porque están las deyecciones de los peces que tienen nutrientes, estos se degradan, hay producción de sales minerales que pueden ser utilizados para la parte agrícola o para la parte florística, ¿no? Bueno, entonces hay una integración en los sistemas de producción, así como también en la comercialización y la distribución. Bien, el alimento balanceado a nivel global está aumentando, ¿no? Ustedes ven ahí que el total en toneladas métricas de 954,2 en el año 12, ¿no?, ha subido a 1032,2 toneladas métricas de alimento balanceado. El número de plantas y, bueno, el número de plantas que antes eran de 30.090 en el... 32.341 actualmente son de 30.090. Es decir, que se ha reducido en un 7%. Pero se ha producido más cantidad de alimento. Eso quiere decir de que hay una buena demanda de alimento balanceado, ¿no?, y que las fábricas se están volviendo mucho más eficientes. Las fábricas de los 30 principales países son responsables, dice, del 86% de la producción total del alimento balanceado. 10 países poseen más de la mitad de las plantas de alimento balanceado. Y estas representan el 60% de la producción total del alimento, dejando a otros 131 países el 40% de la producción, con 44% de plantas. A nivel latinoamericano, el Brasil es el líder en la producción de alimento balanceado, ¿no? Siguiéndole un poquito más lejos es México, ¿no?, que tiene ahora el 20% de la producción total del alimento en América Latina. Los 10 países principales que producen alimento balanceado están en Estados Unidos, en México, Brasil, España, Alemania, Francia, está el Japón, la China, esta otra es, bueno, la India, Rusia. Ahí los tienen los últimos datos que se han obtenido de una encuesta, son del año 16, en la cual se encuentra que China tiene 6.000 fábricas y produce 187,20 toneladas. 187,20 mil toneladas métricas. Bien, en nuestro país
Los alimentos balanceados para animales de consumo humano se inician en el año 34. ¿no? Ya casi al final de los 50, inicio de los 60, se establecen las primeras plantas, como son la de Nicolini, con el producto Nicovita, Purina, la compañía molinera Santa Rosa, producto Vitaovo, que todo estaba destinado para aves. Bien, posteriormente, con el apoyo del Comité de Alimentos Balanceados y Productos Pecuarios, en 1966 se fundó este comité, el cual organizó varios cursos, ¿no? Trayendo personal calificado de Estados Unidos, Inglaterra, Argentina y Uruguay para que dieran charlas motivadoras a los técnicos que estaban ya trabajando en estas plantas. Bueno, Nicovita es una de las que primero se enfoca en el sector acuícola, ¿no? Y actualmente atiende unos 10 países en América Latina y ya sus operaciones están dirigidas a China. Posteriormente, en relación al tiempo, han ido apareciendo otras empresas, algunas que todavía se mantienen, otras que ya han fenecido, como por ejemplo San Isidro, Alimentos San Isidro. Comenzó con muy buen pie, pero posteriormente desapareció. Está Alimentos de la Universidad Nacional La Molina, los alimentos Nicovita, que ahora se denominan Alicor, la planta Alprosa, que produce un producto denominado Tomasino, los alimentos Naltesh, Conavec, productos pecuarios SAC, Purina, etc. Bien, hablamos que los alimentos van a contener nutrientes que van a proporcionar principalmente proteína para que el animal pueda crecer. También lípidos, carbohidratos. Estos tres compuestos aportan energía. La energía es necesaria para que haya vida en el animal. Lo primero que debe tener un animal es energía, la energía básica para mantener el organismo vivo. Después ya viene toda la energía que va a requerir para crecer a través de estos nutrientes. Bien, un alimento está compuesto de una parte húmeda y una parte seca. Como parte húmeda tiene el agua y el resto, la parte seca, es la denominada materia seca. Dentro de la materia seca hay una materia orgánica y una materia inorgánica. Dentro de la materia inorgánica están los macro y los micronutrientes, ¿no? Dentro de los macronutrientes, el calcio, el fósforo, magnesio, cloro, sodio, potasio, azufre. Dentro de los minerales o micronutrientes están el cobalto, el cobre, el yodo, el fierro, el manganeso, molibdeno, selenio, zinc, cromo, flúor. Y dentro de la materia orgánica, que es lo que más nos interesa, están todos los compuestos nitrogenados. Dentro de los compuestos nitrogenados están los de origen proteico, o sea, las proteínas, y los de origen no proteico, como por ejemplo la urea. Dentro de los proteicos están los aminoácidos. Los lípidos son otros compuestos nutrientes que pueden ser simples, como ácido graso y esterol, o lípidos compuestos como los triglicéridos, los fosfoltil, glicerol, las sedas.
Además están los carbohidratos, ¿no? Pueden ser estructurales, como la celulosa, hemicelulosa, la pectina, o no estructurales, como el azúcar y el almidón. También pueden contener fenoles, ¿no? Principalmente en los vegetales. Y eso están compuestos más por taninos y lignina. Y también un alimento puede tener pues vitaminas. Las vitaminas pueden ser de dos tipos: las liposolubles, o sea, las que se disuelven en solventes orgánicos, y las hidrosolubles, las que se disuelven en el agua. Entonces, todo este pool de compuestos están dentro del denominado alimento. Bien, así como nosotros tenemos nombres y apellidos, los insumos alimenticios también están clasificados para poder, en función a ciertas características generales, mantenerlos dentro de un grupo o clase. Esta nomenclatura internacional se inicia con una documentación alemana del año 49. Posteriormente se recopila también información de Estados Unidos en el año 52. Pero entre estos dos no se pudo uniformizar sus sistemas de análisis. Bien, en el año 71 en Roma hubo un primer encuentro consultivo. Y estos diversos países formaron la International Network of Food Information Center, en sus siglas INFIC, ¿no? Que tiene una publicación, la primera publicación en el año 1977. Los miembros, además de la FAO, Australia, Canadá, Alemania, posteriormente a esto se unieron países de Arabia, Siria, Francia, Costa Rica, Reino Unido. Ya con el reporte Alderman del año 71, se había enumerado el valor del esfuerzo colaborativo, ¿no?, de la FAO, y se indica también que él debería ser el coordinador de las actividades de colección de los datos sobre la composición de los alimentos, su sumarización y su diseminación al mundo. Esta nomenclatura internacional contiene términos de control que se denominan descriptores y que constituyen el denominado vocabulario internacional de los alimentos, los que son usados como un sello en la nomenclatura. Actualmente se utilizan en el mundo entero para más de 18.000 insumos. Muchos de los subproductos alimenticios son utilizados en la alimentación de animales. Muchos granos también están sujetos a diferentes procesos que pueden alterar su valor nutritivo. Por lo tanto, los nombres son acuñados por el uso de descriptores usando una o más de las 6 facetas siguientes. Primero, el origen. El origen puede ser animal, puede ser vegetal o puede ser mineral, ¿no? Si es un producto animal, puede tener un nombre específico o no específico. Al igual también que el producto vegetal. Y el producto mineral también va a tener ciertas características para nominarlo. Además de eso, pueda tener una variedad o clase. Por ejemplo, la leche, ¿no?, es un alimento natural que proviene de una vaca.
puede ser también un producto animal que proviene de una cabra, ¿no? Entonces, se va definiendo mucho más el producto final, de dónde proviene. Por ejemplo, el maíz puede ser maíz blanco, maíz amarillo, el trigo puede ser blando o puede ser duro. Entonces, todo eso va a ir viendo. La primera era su origen. Origen. La segunda es la parte comestible, o sea, qué parte del organismo se está utilizando, ¿no? Por ejemplo, dice lo que realmente se consume. Pueden ser hojas, pueden ser solamente tallos o las semillas. Puede ser recortes de carne, leche no utilizada, huesos, sangre. En el caso de minerales puede ser fosfato de hueso, ¿no? Algunos subproductos como cereales destilados, solubles de destilería. Eso vendría a ser la faceta 2, que es la parte comestible. La faceta 3 involucra el proceso o tratamiento. Es decir, que en ese momento se verá qué tecnología se va a utilizar para conservarlo. Aquí viene la tercera faceta, que es el procesamiento o tratamiento. Es decir, qué tecnología se va a utilizar para mantenerlo con mayor vida útil. Se le deshidrata, se le va a secar con ventilador. Aquí ya es el proceso o tratamiento. Luego viene una cuarta faceta que se denomina madurez o desarrollo, que está mucho más ligado a la parte vegetal. Por ejemplo, hay óptimos estados de madurez para forraje. Luego viene una quinta faceta que se denomina corte. Esto está destinado principalmente para vegetales. Hay algunas leguminosas que crecen, el granjero las ciega, o sea, las corta, dejando una cierta altura en el tallo, y posteriormente de este brote comienzan a salir otros organismos, ¿no? Es decir, tenemos la alfalfa. La alfalfa crece, se ciega, ustedes le dejan un espacio de entre 10 centímetros de la tierra hacia la parte superior, ahí lo ciegan, pero es después de que ustedes lo han cegado, de esa pequeña parte de tallo que está todavía en la tierra, y si tiene los nutrientes necesarios, nuevamente comienza a producir alfalfa. Por eso se denominan corte. El corte tiene mucho que ver con las características proximales del vegetal, ya que mientras más corte se le dé al vegetal, más cantidad de fibra va a contener, reduciendo los otros nutrientes. Y por último está una tercera faceta que se denomina grado. El grado es un atributo, ¿no? Un atributo que se le da como algo de calidad a ese producto. Y vamos a tener atributos que vamos a ver como más que involucra un mínimo, o menos que es el máximo, ¿no? Por ejemplo, si sea menos que 5% de fibra, quiere decir de que debe estar menos de 5 hasta 5. Entonces son atributos de cantidad muchas veces.
Bien, después de haber observado que cualquier producto alimenticio puede distribuirse en esas 6 facetas, estos pueden tener diferentes orígenes o clases. Las clases son 8. Primero están los forrajes secos y alimentos toscos. Segundo, son los forrajes secos. Bueno, primero los forrajes secos. Segundo, los forrajes frescos. Digamos, si ustedes cortan un trébol que se encuentra en el campo, ese es un forraje fresco. Si a ese forraje fresco ustedes lo dejan al medio ambiente, se va a ir secando. Entonces ya de ahí, de ser un forraje fresco, ahora ya pasó a ser un forraje seco. Si ese forraje fresco ustedes lo cortan, pequeño tamaño, y estos tienen una buena cantidad de azúcar, solamente le agregan el lactobacilos y se va a originar pues un metabolismo de los microorganismos hacia ese forraje fresco y se van a producir los denominados ensilados. Ensilados de origen vegetal. Luego tenemos como clase 4 los alimentos energéticos, que tienen las siguientes características: un contenido proteico menos de 20 y un contenido en fibra de menos de 18. Luego viene un conjunto de insumos alimenticios denominados alimentos proteicos. Son todos aquellos que tienen una proporción de más de 20% de proteína cruda. Luego, como clase 6, los suplementos minerales. Como clase 7, los suplementos vitamínicos. Los suplementos vitamínicos como clase 7 y como clase 8 los aditivos. Dentro de la clase 8 están constituidos todos los insumos que le van a dar ciertas características físicas al alimento. Por ejemplo, vamos a ver que la harina de soya, vemos acá 4 productos: harina de soya, harina de algodón, harina de trigo y harina de sorgo. Y aquí vemos las facetas. Comenzamos con el origen. Dentro del origen puede ser subdividido como variedad o clase. Luego viene la parte comestible, el proceso, el tratamiento, la madurez o desarrollo, el corte y el grado, es decir, lo que se dice más o menos. Y se le va a poner acá un código, un número, que es la clase. Por ejemplo, la harina de soya es un producto de origen vegetal, pero estamos trabajando con la denominada torta de soya. Cuando al frijol de soya le retiramos el aceite, el residuo que queda se denomina torta de soya. ¿Cuál ha sido la parte comestible de esta torta de soya? Pues ha sido su semilla. A esta semilla le hemos puesto un proceso o tratamiento de extraerle el aceite, que puede haber sido por solvente o puede ser mecánico.
Es decir, la semilla de soya se le coloca, se muele y se le hace pasar por un solvente orgánico. Ese solvente orgánico retira la grasa y el resto queda como un residuo seco que puede contener todavía una cantidad de aceite, pero que la mayor parte ha sido removido por el solvente. O puede haber sido obtenido a través de un proceso mecánico, es decir, que se ha comprimido el material para poder eliminar la parte líquida y obtener en esa parte líquida el lípido. Luego, ¿en qué estado de desarrollo se cortó y se utilizó esa semilla? Cuando estaba en un estado de madurez óptimo. Corte. Como la soya se corta y ya no vuelve a renovarse, entonces no se pone nada. Sexto, el grado. ¿Cómo califican a esto? Que es un alimento proteico. Pues el alimento proteico tiene más de 20% de proteína. Y todos los alimentos que tienen un contenido proteico más de 20, alimento proteico más de 20, están con clase 5. Entonces, vemos aquí el código 5. Aquí otro producto vegetal, la harina de trigo. Lo que estamos viendo es la harina de trigo. Esta harina de trigo, ¿de dónde provino? Del grano de trigo. ¿No? Es la parte comestible. Para obtener esa harina, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha hecho un proceso mecánico de molienda. Entonces, cuando hablamos de proceso o tratamiento que se le ha dado a ese grano para obtener harina, es de que ha sido esta parte comestible ha sido tratado, ¿no?, con un proceso mecánico de molienda para obtener esas partículas finas de trigo. Ese grano de trigo obtenido ha estado en un estado óptimo de maduración o desarrollo. Al igual, no se determina ahí cortes porque una vez que se secó el trigo ya no vuelve a retoñar. Y indica acá el grado, un contenido proteico, proteína cruda, menos del 20%. Entonces, alimentos energéticos menos del 20% tienen código 4. Volvemos aquí está harina de trigo en la parte inferior, número 4. Por último, un producto vegetal, mineral, roca fosfórica. Tiene origen mineral. Variedad o clase, roca fosfórica. Parte comestible, eso no se consume, no se come. No. La roca fosfórica es una roca nada más. Pero para que pueda utilizarse debe estar particularizada. Por lo tanto, el proceso que se le ha dado a esa piedra es una molienda. Bien, no tiene madurez, tampoco corte, tampoco grado, pero como producto mineral tiene un código 6 o clase 6. A ver, ¿qué dice el 6? Son los suplementos minerales.
No tienen suplementos minerales. Bien, ¿hasta ahí han entendido? Profesor, ¿me puede repetir la parte que dijo de la torta cómo salía esa torta? La torta de soya. Es exacto. Bien. Para obtener harina de soya, en este caso torta, cuando ustedes van al mercado ven que hay aceites. Uno de los aceites es aceite de soya. Bien, ese aceite de soya es un producto que se ha obtenido después de que esta semilla, la semilla de soya, que es un frijolito, se le ha fracturado y se ha hecho pasar un solvente por ellos. Este solvente orgánico disuelve la grasa de la soya y la extrae. Entonces, tenemos aquí que la soya es de origen vegetal. Lo que estamos utilizando es la torta de soya. ¿De dónde ha provenido? De una parte comestible que es la semilla de soya. Y para poder obtener la torta de soya, esta semilla ha sufrido un proceso que es extracción del aceite por solvente o desgrasado o una extracción del aceite a través de un proceso mecánico que denominan descascarado. Bien, esta semilla ha tenido un estado de madurez o desarrollo, ¿no? Porque para que produzca una semilla está en estado maduro la planta. Luego, la faceta denominado 5 o corte no se le atribuye, por eso está vacío con unas líneas, porque este es un vegetal que no se va a renovar, o sea, si ustedes lo ciegan, no vuelve a crecer. Tienen que colocar la semilla en la tierra para que salga nuevamente otra planta. Ahora, esta torta de soya se denomina en la sexta faceta que dice grado, dice alimento proteico. Es un contenido de proteína cruda mayor de 20%. La torta de soya, cuando se hace análisis, tiene aproximadamente más de 40% de proteína cruda. Entonces, está en esta descripción, proteína cruda mayor de 20. Y todos los productos que tienen un contenido proteico mayor de 20 son denominados alimentos proteicos o suplementos proteicos, ¿no? Como lo ven en esta diapositiva, aquí dice la quinta, alimentos proteicos, contenido proteico mayor de 20. Por eso dice aquí PC mayor de 20. Y el código, bueno, acá donde está su número es el 5. Acá está el 5 abajo. Entonces, a esto se denominan también descriptores, ¿no? Entonces, te describen cómo un insumo está catalogado dentro de estas facetas y qué código tiene. Bien, ¿algo más? Profesor, una pregunta. ¿Sí? Una pregunta, profesor. Sí. Cuando es vegetal, ¿siempre se le va a extraer el aceite? ¿O solamente se podría secar, deshidratar y pasar a la molienda? Eso depende si el vegetal o la semilla del vegetal contiene alto contenido de aceite, ¿no?
Principalmente las oleaginosas son las que tienen mayor contenido de aceite y son las que se utilizan para extraerlo. Pero hay otras que no, por ejemplo, la alfalfa. La alfalfa es una leguminosa que no le vas a extraer pues una buena cantidad de aceite como en el caso de la soya. Entonces, va a tener aceite, pero en una cantidad muy mínimas que lo hace muy caro su extracción, ¿no? En el caso de la soya, el frijol tiene mayor cantidad de lípidos y que hacen rentable su extracción y utilización en el consumo humano. O sea, hay vegetales que son los denominados oleaginosos, que son los que contienen mayor cantidad de aceite dentro de su composición, en este caso dentro del frijolito. Hay otros que no tienen alto contenido en lípidos, por lo tanto, no se les extrae el aceite. Estos pueden utilizarse directamente. Por ejemplo, ustedes tienen la alfalfa. La alfalfa ponen la semilla, crece, llega un momento que está en buena maduración, lo ciegan, o sea, lo cortan, dejándole aproximadamente un tallo de 10 centímetros. A la altura de 10 centímetros, ahí lo cortan. Ese producto está fresco. Entonces, como está fresco, estamos hablando que ese producto en ese momento pertenece a la clase 2. ¿Ya? Es un forraje fresco. Pero si es alfalfa, yo la dejo al medio ambiente, el sol va a comenzar a deshidratarla. Sus tallos y sus hojas se van a secar. Entonces, de ser un insumo de forraje fresco, una vez seco, pasa a lo que se denominan forrajes secos o alimentos toscos. Si este forraje fresco, que es la alfalfa, yo lo corto en pequeñas partículas, lo coloco dentro de un silo. El silo es un hueco que ustedes pueden hacer en la tierra, al cual le van a colocar una lámina impermeable, es decir, pueden ponerle un plástico, y encima le comienzan a agregar todas esas partículas de la alfalfa que se ha cortado. Lo compactan y luego lo cierran. Como lo han cerrado, ya va a tener poca cantidad de oxígeno. Pero como tienen estos forrajes frescos microorganismos que están en la tierra, que están en las hojas, que están en los tallos, estos microorganismos comienzan a consumir ese forraje y comienza a haber una utilización de oxígeno hasta que el oxígeno baja y comienza a haber ya una fermentación, ¿no? Entonces, hay una escisión de las proteínas a productos de menor peso molecular. Después de 3 a 4 meses, ustedes abren ese silo y van a obtener un producto que se denomina ensilado, ¿no? Ensilado, que es de origen vegetal, porque también hay ensilados de origen animal, que lo vamos a ver después cuando entremos a alimentos energéticos. Entonces, de acuerdo al producto y al proceso que al producto inicial de origen y al proceso que se le dé, puede obtenerse diferentes clases de alimentos o de insumos.
En el caso de la que le estaba explicando de la alfalfa es una leguminosa. En el caso de la soya, es una oleaginosa. Olea viene de lípido, oleaginosa. ¿No? ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Ingeniero, por favor, ¿me podría aclarar para que sea clase 4, la proteína cruda tiene que ser menos del 20% y el otro que tiene que ser menor del 18%, ¿qué es el FC? Ah, fibra cruda. A ver, la fibra es un carbohidrato no digerible. Aquí está la lignina, que es una parte estructural del tallo que le da rigidez al mismo. Cuando hemos estado aquí, hemos visto carbohidratos estructurales. La fibra está compuesta por celulosa, hemicelulosa, pectinas. A eso se denomina fibra cruda. Pueden encontrarlo como FC o como FB. El FC, fibra cruda. FB, fibra bruta. Igual la proteína. Pueden encontrarla como proteína cruda o proteína bruta. Es lo mismo. ¿Algo más? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta. Según lo que usted explicó, si yo quisiera clasificar, por ejemplo, la lenteja de agua, la lemna, Sí. ¿en qué número sería? ¿En el 3, en forraje, o sería en el 4, ya que su porcentaje de proteína cruda es aproximadamente el 29%? 29% cuando ha sido secada. Entonces, ¿en qué ¿Tienes, número? tienes la composición química de la Sí, lenteja? sí, justo tengo ahorita una base de datos. A ver, ¿Lo paso? ¿cuánto tiene de agua? Ya, a ver, un toque. Me sale como materia seca, ¿Ya? me sale promedio 5.6. ¿Materia seca? Sí, a ver, le paso si no el pantallazo, A ver, porque a ver. como tiene términos, de Voy a repente dejar yo no de estoy compartir. entendiendo. Voy a dejar de compartir, a ver. Ah, ya. Comparto mi escritorio, ingeniero. A ver. ¿Puedes aumentarle, por favor? Aumenta el tamaño porque no se observa. Ya, materia seca, porcentaje.
Porque acá dice proteína cruda 29.1 promedio. Sí. Ya, como ahí tiene 29.1, 29.1 es un producto que tiene más de 20% de proteína, por lo tanto está dentro de los proteicos. Y el punto 3 creo que era forraje, ¿no? ¿Entraría también como forraje? ¿O qué limitaciones tendría que tener para que no entre en forraje? Ya. Ahí el forraje tiene 18% de fibra. Y aquí tienes fibra 12.5. O sea, está bajo. Está como un forraje fresco. Forraje tiene que ser mayor a 18. Cuando está seco, tiene más de 18 de fibra bruta. Ya, entonces en este caso no sería, pues, porque dice 12.5. No, pues está bajo. Ah, ya, ingeniero. Ujú. Ya, voy a dejar de compartir la Ya, pantalla. Gracias. La ya, muy respuesta. bien. 32. Ya subió. 32. Ah, no, 32 con ¿quién? 30 alumnos hay aquí. No, 35 me han enviado. Bien, como les indicaba al inicio, a los que no estuvieron presentes, se habían dispuesto que hubieran 2 grupos de práctica porque habían quedado de que era máximo 19 alumnos. Actualmente los grupos de práctica están haciendo de 8, ¿no? Son 35 alumnos, lo que indica de que pueden ser 3 grupos de práctica. Los 2 que ya están estipulados y posiblemente uno más. Eso se va a ver en el transcurso de la semana, ya que todavía siguen matriculándose y no sé hasta qué número va a poder subir cada una de las asignaturas que se tienen en la escuela. ¿Ah? Por hoy día vamos a hacerlos en los 2 grupos que ya están establecidos, con la posibilidad de que se aumente un grupo más. Y ustedes vayan viendo un grupo más en otro horario, pues, que les sea cómodo para ustedes. Bien, respecto a la teoría, ¿alguna pregunta más? Profesor, ¿Sí? una pregunta, pero sobre la clase. La cantidad de fibra va a depender de la especie a quién se va a alimentar. La cantidad de fibra. A ver, de nuevo, no te he entendido bien la pregunta. La cantidad de Sí, fibra. sí. Lo que pasa es que mi pregunta es si es que, digamos, dependiendo del tipo de pez, se le puede aceptar ese pez de una determinada cantidad de fibra. Ya. Bien, la fibra es un producto no digerible. Sea o no sea un pez herbívoro, esa fibra no va a ser digerido. Ingresa como fibra y se elimina como fibra en las heces. Lo que es digerible son los carbohidratos, denominados elementos libres de nitrógeno. A ver, creo que está en la segunda semana, pero te voy a indicar lo siguiente. El alimento contiene proteínas, lípidos, carbohidratos. Los carbohidratos están compuestos de dos partes. La parte digerible
y la parte indigerible. La parte indigerible es la denominada fibra. Y la parte digerible se denomina elementos libres de nitrógeno. Entonces, cuando el animal consume un alimento que contiene carbohidratos, él digiere y asimila la parte digerible, que son los CLN. Pero la parte indigerible, que es la fibra, tal como lo consume, igualmente lo elimina en las heces. ¿Para qué sirve entonces la fibra? La fibra sirve como un promotor de la digestión. Como la fibra está ahí y no la puede digerir, el sistema digestivo continúa funcionando. Al seguir funcionando, origina de que la digestión de las partes digeribles sea mucho más eficiente. Entonces, ayuda en la digestión. Es igual que en el ser humano, ¿no? El ser humano consume fibra ¿para qué? Para que haya un buen proceso digestivo y puede ser eliminado todo el material que no es asimilado. Igual es en los peces, en los crustáceos, cualquier organismo vivo. ¿Alguien más? Ingeniero, respecto a los factores, no entendí muy bien a qué se refiere con pool genético. Pool genético. Todos los peces pueden mantener una buena cantidad de cromosomas que cuando se cruzan originan especies que pueden desarrollar rápidamente o pueden ser susceptibles. No son susceptibles a enfermarse así nomás. Tienen buena resistencia a las enfermedades, se manejan muy bien, al ser puedes manipular muy bien y no se enferman, ¿no? Pero hay muchas veces de que el cruce entre estos originan organismos que son muy débiles o que crecen muy lentamente en comparación con otros. Entonces, a eso se denomina que pueda tener un buen pool genético o un mal pool genético. Cuando el pool genético es bueno, los animales crecen rápido, son resistentes a las enfermedades, son fáciles de manipularlos, son bastante rústicos. Si son muy delicados, el pool genético no es tan bueno. ¿Ustedes todavía no llevan genética? No. En quinto, creo, entonces. Bien, ahí le van a definir muy bien cómo es el pool genético de los peces y de los crustáceos, ¿no? Y cómo se valora eso. Bien, señores, entonces nos quedamos ahí, comenzamos práctica a las 5:10. A ver, ustedes determinen por hoy día a ver quiénes ingresan al primero y quiénes ingresan al segundo grupo. Y ya veremos si es que van a programar otro grupo más, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ahora en el TIN han sacado todo lo que es la toma de asistencia. Antes había acá unos iconos para registrar asistencia, ahora no, ya no están. Formato. A ver qué no me gustó.